Hola chicos, en este vídeo vamos a acabar la unidad didáctica de las fuerzas estudiando algunas de las fuerzas más típicas y cuáles son sus efectos. Empezamos. Tal y como habéis visto en la presentación, las 4 fuerzas que vamos a estudiar son peso, tensión, normal y rozamiento. Empezamos por el peso. El peso es la fuerza con la cual la Tierra atrae a los cuerpos. Se debe a que la Tierra es un planeta muy grande, tiene mucha masa, y los cuerpos a los cuales atrae también tienen masa. Y cuando tenemos dos cuerpos con masa, se produce una atracción llamada gravitatoria entre ellos. En este caso va a ser de la Tierra, que tiene mucha más masa, la cual va a atraer a todos los cuerpos que hay alrededor. Vale, en nuestro caso, el peso lo vamos a definir de esta manera. P, que es como se representa el peso, como una P minúscula, es igual a la masa que tenga ese cuerpo que es atraído por la Tierra multiplicada por G, donde G es la aceleración de la gravedad. G vale 9,8 metros partido de segundo al cuadrado. Todavía no hemos visto nada de cinemática, pero debéis saber que esta G es un valor que es constante siempre y cuando estemos hablando de la gravedad en la Tierra, en otros planetas, en otros cuerpos celestes, en la Luna, en otros sitios, esa G va a valer otra cantidad, pero en la Tierra va a valer 9,8 metros por segundo al cuadrado. Luego entonces, para calcular nuestro peso, es decir, la fuerza con la cual la Tierra nos atrae, no debemos más que multiplicar nuestra masa por este valor, ¿vale? Además, una cosa muy importante, muy importante. Peso no es lo mismo que masa. Es algo que se confunde muy frecuentemente, porque el lenguaje cotidiano sí que nombra a uno u otro indistintamente, pero en física esto no es lo mismo. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilos. Y el peso, como ya he dicho antes, es la fuerza con la cual la Tierra atrae a los cuerpos. Y como toda fuerza, ya sabéis que en el sistema internacional se mide en Newton, ¿vale? Muy importante. La gente sigue llegando a bachillerato y muchas veces confunde el peso con la masa. No es igual. Entonces, peso, siempre que hable de peso, es una fuerza y por lo tanto va a ser una magnitud vectorial y se va a medir en Newton. Eso es muy importante. Y luego una segunda cosa que quiero también comentar acerca del peso es que vosotros habréis notado seguramente que cuando vais a la piscina podéis coger muy fácilmente a algún amigo o amiga en brazos y os parecerá que pesa menos que si hacéis lo mismo pero fuera del agua. Esto se debe a que los cuerpos cuando están sumergidos experimentan, debido a estar rodeados por agua, una fuerza vertical hacia arriba que se llama empuje. Es otra fuerza completamente distinta del peso. No la vamos a analizar en detalle, esto se analiza en detalle cuando lleguéis a cuarto de la ESO. Aquí simplemente la comento para que veáis por qué puedo explicar que una persona parece que pese menos cuando está sumergida en agua que cuando está fuera del agua, ¿vale? Es porque ya digo que cuando está algo sumergido en agua experimenta una fuerza hacia arriba llamada empuje, ¿vale? El peso, no lo he dicho antes, pero viene implícito en su definición, como todos los cuerpos están atraídos por la Tierra, pues cualquier cuerpo ¿hacia dónde va a caer? Hacia el suelo. Por eso el peso va a ser una fuerza que está orientada verticalmente, esa sería su dirección, y hacia abajo. Ese sería su sentido. Realmente no es que esté dirigida hacia el suelo, sino que está dirigida hacia el centro de la Tierra, que es quien atrae a los cuerpos, ¿vale? Entonces, si estamos, por ejemplo, en una piscina, la voy a pintar así muy grande, y tengo aquí un cuerpo, ese cuerpo va a experimentar por tener masa la fuerza peso, mientras que por estar rodeado de agua va a experimentar hacia arriba la fuerza empuje, que he dicho que se pinta así. Por lo tanto, en el caso de que yo tenga un cuerpo sumergido por agua,
ese peso que parece ser más pequeño, que se llama peso aparente, se va a calcular como el peso que tenga ese cuerpo menos el empuje que experimenta por estar sumergido en agua, ¿vale? Entonces, ya sé calcular ese peso aparente que tiene cualquier cuerpo por estar sumergido en agua. Igual que sé calcular el peso de cualquier cuerpo, ¿ok? En segundo lugar, la tensión es la fuerza que soporta un cable o una cuerda cuando hay algún cuerpo que está colgado de ella o cuando alguien tira de la misma. Por ejemplo, yo tengo aquí una cuerda, ¿vale? Entonces, ahora mismo en esta cuerda no hay nadie colgado ni hay nadie tirando de la misma. Es una cuerda que si la veis está un poco como fofa, ¿verdad? Si yo tiro de la cuerda se tensa. ¿Lo veis? Se tensa, tensión. Esa fuerza es la que aparece, la fuerza con la que responde esta cuerda, este cable, cuando yo tiro del extremo, ¿verdad? Si yo no tiro, está así fofa, y si yo tiro, se tensa. Aquí hay tensión. ¿Lo veis? Igualmente, yo estoy tensando porque estoy ejerciendo una fuerza con la mano, pero si colgara de aquí un peso, un cubo lleno de agua, pues también el resultado sería el mismo, la aparición de la tensión. Entonces, si yo tengo que representar la tensión, lo hago de esta manera. Si tengo una cuerda, por ejemplo, colgada del techo, este va a ser mi techo, y tengo aquí una cuerda de la que cuelga, por ejemplo, una lámpara. Esa es mi lámpara. Vale, pues esta es la cuerda. Si hay un cuerpo colgado del extremo de la misma, ese cuerpo, esta lámpara, va a tener masa. Por lo tanto, ¿qué fuerza ejerce la lámpara? El peso, ¿verdad? Si dibujo el peso, lo tengo que dibujar vertical hacia abajo. Ese es el peso. Y la cuerda responde con una tensión hacia arriba. Claro, tiene que ser hacia arriba, porque ella se ve tirada hacia abajo y responde tirando hacia arriba. La tensión, en este caso, cuando hay algo colgado del extremo, siempre va a responder verticalmente y hacia arriba. ¿Siempre va a ser así? Pues no, depende de cómo tenga la cuerda. Si en este caso tengo el juego de la cuerda, que lo he dibujado en algunas ocasiones, tengo aquí, más fácil todavía, una pared y la cuerda, que al principio está fofa porque nadie tira de ella. Y si alguien coge y tira de la misma, se tensa, ¿verdad? ¿Por qué se tensa? Porque hay una persona tirando con una fuerza determinada horizontalmente y hacia la izquierda. En este caso, ¿cómo responde la cuerda? ¿Cómo se opone? Pues con la tensión hacia la derecha. ¿Veis? Siempre es en sentido contrario a la fuerza que se ejerce. Esa sería la tensión. En este caso, la tensión no tiene una expresión especial para calcular su valor porque depende de la fuerza con la cual yo tire o del peso del cuerpo. ¿Vale? Esa sería la tensión. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un sistema en el cual hay una cuerda y un cable, y tengo una persona tirando o tengo un cuerpo suspendido? Bueno, pues que se me pueden dar dos situaciones. Una de ellas es que la fuerza con la cual yo tiro o el peso de mi cuerpo es muy grande y por lo tanto pueden llegar a romper la cuerda. ¿Por qué? Porque se supera el límite de rotura. ¿Os acordáis? Se rompe si la fuerza o el peso son muy grandes, porque se supera el límite de rotura, o el otro caso, que es menos dramático, es que yo tire con una fuerza o ponga un peso determinado que no sea tan grande y ahí lo que se genera es una situación de equilibrio. Es decir, esta lámpara se queda colgada de la pared porque el peso es igual a la tensión. ¿Os acordáis de la situación de equilibrio? En el equilibrio, la suma de todas las fuerzas de mi sistema era igual a 0. Por lo tanto, si yo me fijo en la lámpara, el peso
más la tensión, que son vectores, deben dar vectorialmente como suma 0, es decir, que el peso debe ser igual a la tensión. Si yo me fijo en este ejemplo de aquí de la izquierda, de la cuerda horizontal, pasaría exactamente lo mismo. Que la fuerza que yo ejerzo más la tensión que ejerce la fuerza deben ser iguales a 0. Por lo tanto, la fuerza con la cual se tira de la cuerda es igual a la tensión de la cuerda, ¿vale? En tercer lugar, vamos a estudiar la fuerza normal. En física y en matemáticas el término normal no se refiere a algo que no sea raro, sino que se refiere a cosas que son perpendiculares, que forman un ángulo de 90 grados, ¿vale? Entonces, en este caso la fuerza normal es una fuerza de reacción y tiene que ver con esto de la perpendicularidad, porque va a ser la reacción que produce el suelo ante la fuerza que ejerce sobre él un cuerpo que tiene contacto físico, es decir, que está apoyado en él, ¿vale? Aquí acabo de pintar mi suelo, que sería este, y a un cuerpo el que sea que está apoyado, físicamente hay contacto, ¿vale? Encima de él. La única fuerza que ejerce el cuerpo, en este caso que está quieto, sobre el suelo, va a ser, por tener masa, el peso. Y la normal va a ser la fuerza que ejerce el suelo sobre ese cuerpo. En este caso, si el peso va orientado hacia abajo, hacia el suelo, la normal va a ir orientada perpendicularmente hacia arriba. Y esto siempre va a ser igual. La normal siempre va a ser perpendicular, de ahí su nombre, esa es su dirección, y hacia arriba, ¿vale? En este caso, podréis adivinar que mi cuerpo está en equilibrio con el suelo, porque lo tengo quieto. Entonces, en este caso, al haber equilibrio y el sumatorio de las fuerzas es igual a 0, la normal más el peso, al tener misma dirección y sentidos contrarios, la normal va a ser igual al peso. Y es verdad, no hay ninguna fórmula matemática que me permita calcular cuánto vale la normal, sino que depende de cada sistema. En este caso, tengo que calcularla a partir de la fuerza o fuerzas que actúen sobre el suelo. Entonces, en este caso se cumple eso. Pero imaginaos que tuviera este otro. Sigo teniendo mi suelo. Y lo que voy a tener va a ser una rampa, lo que se llama plano inclinado. Vaya, esto lo vamos a estudiar en detenimiento, tanto en cuarto de la ESO como en primero de bachillerato. Pero lo pongo a modo de ejemplo. Ahora tengo mi cuerpo apoyado en esa rampa. Lo más normal es que el cuerpo no esté en equilibrio, es decir, va a tender a caer. Pero bueno, le voy a echar la foto y voy a ver qué fuerzas hay. En este caso, la fuerza que hay siempre por tener masa a mi cuerpo va a ser el peso. ¿Y cómo voy a orientar el peso? Así, ¿no? Yo he dicho que mi peso era siempre como perpendicular y apuntando al suelo, ¿no? Bueno, pues si el suelo es este, mi cuerpo, aunque esté inclinado, su peso va a ser vertical y hacia abajo, ¿vale? Esto es muy importante porque por definición, como es atraído por la tierra, tiene que ir apoyado y hacia abajo, ¿vale? Hacia el suelo. Sin embargo, la normal, cuando yo la he definido, siempre he dicho que va perpendicular ¿a dónde? A la superficie de contacto. Antes mi superficie de contacto era el suelo, por eso era perpendicular al suelo, pero ahora, aunque también tengo suelo, la superficie de contacto entre los dos cuerpos es esta y está inclinada. Así que mi normal va a ser perpendicular a esta superficie inclinada, es decir, una cosa más o menos así. ¿Lo veis? Es perpendicular a la superficie siempre. Lo voy a poner aquí. Apuntadlo bien en nuestro cuaderno. Hacia la superficie. Me da igual si mi superficie está recta, está inclinada, tiene que ser perpendicular a ella. ¿Y orientada a dónde? Hacia arriba, hacia afuera de la superficie. Si mi superficie está aquí abajo, la perpendicular no va a ser también hacia abajo, va a ser hacia arriba.
¿vale? Y en cada una de las situaciones que tenga, si quiero analizar la superficie y quiero analizar la normal, tengo que ver el resto de fuerzas que actúan, ¿vale? Finalmente, el rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. ¿Qué quiere decir cuando digo se opone? Pues que si yo tengo un cuerpo apoyado en esta superficie y tiro de él hacia la derecha con una fuerza determinada, al tirar se va a mover hacia la derecha, ¿verdad? Bueno, pues dependiendo de la superficie que yo tenga, si es una superficie muy rugosa, por ejemplo, estoy tirando de este cuerpo sobre una alfombra, las alfombras pues son superficies rugosas, va a experimentar un cierto rozamiento con la misma y a mí me va a costar un poquito de más de trabajo tirar de ello y que se ponga en movimiento. Se opone porque si yo tiro de él hacia la derecha, el rozamiento va a aparecer entre la superficie de contacto de los dos cuerpos como hacia la izquierda. Fuerza de rozamiento normalmente se representa como F sub R, ¿vale? El rozamiento depende de la superficie de contacto. Yo puedo tener un mismo cuerpo, intentar tirar de él sobre una alfombra, sobre un suelo pulido, sobre una placa de hielo, y dependiendo de la superficie va a experimentar más o menos rozamiento. De hecho, eso ocurre porque cada superficie tiene una característica llamada coeficiente de rozamiento que va a valer entre 0 y 1, por simplificar, de tal manera que si ese coeficiente de rozamiento entre la superficie y mi cuerpo vale 0, no va a haber rozamiento, mientras que si vale 1, va a haber tanto rozamiento que mi cuerpo apenas se va a mover, ¿vale? La fuerza de rozamiento va a ser muy alta. Y se va a calcular a partir de este coeficiente de rozamiento. No voy a dar más detalles porque esto se calcula más en detalle el año que viene, en cuarto de la ESO. Pero que sepáis que este coeficiente de rozamiento depende del material con el cual estén hechas las superficies y si es muy grande hay mucha fricción y entonces la fuerza de rozamiento sería muy grande. Tan grande que esto, si yo quiero saber el movimiento, va a ser tan grande, se va a mover tan poquito hacia la derecha porque aunque yo tire con una fuerza grande, la fuerza de rozamiento también va a ser grande, ¿vale? Esas son las 4 fuerzas que aparecen en este tema. Hay muchas más también típicas, pero poco a poco vamos a ir estudiándolas conforme vayamos pasando el curso. Pues hasta aquí la lección y el final del tema.